Buenas tardes. Vamos a resolver un problema de un motor de corriente continua. Este concretamente consiste en un motor de corriente continua serie. Aquí tenemos el primer apartado, nos pide el esquema. Primero, en cuanto nos pidan un motor de corriente continua serie, lo que tenemos que hacer es el esquema. Como podéis comprobar, tenemos lo que sería el bobinado de la parte inductora, que es esta de aquí. Y aquí tenemos el inducido y la fuerza contra electromotriz. Es decir, toda esta parte es el inducido y esta parte es el inductor, la bobina del inductor. Este elemento que aparece aquí es un reostato que sirve para controlar la tensión a la entrada y por tanto ir regulando las intensidades. Una vez que tenemos claro el esquema, que lo tenemos en el aula virtual, concretamente en el capítulo de motores de corriente continua, el apartado 6, sistema de excitación de motores continua, excitación independiente, luego tenéis el paralelo y aquí tenéis el serie, que es el esquema, que es donde lo he sacado para el ejercicio. Nos están pidiendo calcular la fuerza electromotriz inducida. Bien, entonces lo que tenemos que coger es poner la fórmula. La tensión será igual a la fuerza contra electromotriz más la intensidad. Como es un circuito en serie, la intensidad que va a pasar por todas las resistencias es la misma. Tenemos la resistencia del inducido y la de la excitatriz o el inductor. Aquí lo único que tenemos que hacer es resolver la ecuación y despejar la fuerza electromotriz inducida, o lo que también se conoce como fuerza contra electromotriz. El valor que nos sale es de 90 voltios. El siguiente apartado es calcular las pérdidas en el cobre. Este apartado de pérdidas y balance de potencia también lo tenemos en el aula virtual explicado. Concretamente es el apartado 7 de balance de potencias. Entonces, si le pulsáis a balance de potencias, tenemos los conceptos que tenéis que conocer. Lógicamente, la potencia absorbida o la potencia eléctrica, que es la tensión con la que se alimenta el motor por la intensidad que va a absorber el motor. Y lo que nos están pidiendo concretamente son las potencias de pérdidas en el cobre, tanto en la excitatriz o el inductor, que la resistencia del inductor por la intensidad del inductor, pero como este es un circuito en serie, va a ser la misma tanto en el inductor como en el inducido. Y luego las pérdidas en el cobre en el inducido, que es la resistencia del inducido por la intensidad. Aquí aparece también el concepto de potencia mecánica igual a par por la velocidad angular, que luego veremos. Y luego existen una serie de pérdidas, que son las del hierro, que son las pérdidas debidas a por el efecto de Foucault y los ciclos de histéresis que vimos ya en el electromagnetismo. Y luego las pérdidas mecánicas, que están debidas principalmente a rodamientos por jinetes, las escobillas. Al final, restando todas estas pérdidas a la potencia absorbida o potencia eléctrica, vamos a tener la potencia útil. Una vez que tenemos la potencia útil y conocemos la potencia absorbida, podemos calcular el rendimiento de... Entonces, lo que nos están pidiendo es las pérdidas en el cobre, que ya hemos visto la fórmula. Entonces, lo que hacemos es poner la fórmula y, lógicamente, con los valores que nos están dando en el enunciado, que nos están dando la intensidad y las resistencias, pues ya calculamos la potencia o las pérdidas en el cobre. Las pérdidas en el cobre concretamente son 900 vatios. El siguiente apartado que nos están pidiendo es el rendimiento. El rendimiento ya sabemos que es la potencia útil o mecánica dividido por la potencia absorbida, potencia eléctrica. La potencia absorbida, potencia eléctrica, es la tensión por la intensidad. 120 voltios por 30 amperios, 3600 vatios. La potencia útil pues será la potencia eléctrica menos todas las pérdidas que hemos comentado, las pérdidas en el cobre, las pérdidas mecánicas y las pérdidas en el hierro. Las pérdidas mecánicas y las del hierro nos las están dando en el enunciado, que son 180 vatios y concretamente las dos, tanto las del hierro como las mecánicas. Las del cobre ya las hemos calculado, que eran 900. Por lo tanto, sustituyendo en la fórmula, al final tendremos 2520 vatios. Pues sustituimos estos valores, tanto la útil como la absorbida, en la fórmula de rendimiento, y al final tenemos que la máquina tiene un rendimiento del 70%.
El último apartado nos están dando la velocidad con la que va a girar el motor en revoluciones por minuto y nos dicen que calculemos el par motor. Lo que tenemos que hacer es pasar esa velocidad en revoluciones por minuto a una velocidad angular. Esa velocidad angular, ¿cómo se pasa? Con la siguiente fórmula, multiplicando por 2pi por 60. Daos cuenta que una velocidad angular es la velocidad de un movimiento circular, no es lo mismo que un movimiento lineal. Por lo tanto, tenemos que aplicarle el 2pi dividido entre 60. Al final nos sale que esto es 230,38 radianes partido por segundo. Si aplicamos en la fórmula de potencia útil, pues bueno, sustituimos los valores, despejamos el par y sería 2550, que era la potencia útil que habíamos calculado en el apartado, concretamente en el apartado D, 2520, dividido por los 230,38 radianes por segundo que habíamos calculado. Esto nos sale 11,06 newtons por metro. Así que bueno, este sería el ejercicio 1 de los motores de potencia.